Ongi etorriak Beat Basatira. Bienvenidos a Beat Basati, el podcast donde los beats suenan fuerte, los píxeles huelen a nostalgia y si algo peta, le echamos la culpa al cargador de cassette. Hoy toca ponerse la chupa de cuero, subir el volumen y viajar a mediados de los 80, cuando un ordenador gris con cinta de cassette sonaba más fuerte que muchos amplis de garaje, el ZX Spectrum más 2. Ponte cómodo, sube el volumen y prepárate para nostalgia, goma, teclas duras y mucho heavy metal digital. Antes de hablar del más 2, hay que situar el terreno, como cuando empieza un tema de metal con un intro acústico antes de que entren las distorsiones. El ZX Spectrum original nació en 1982 de la mano Sinclair, pequeño, teclado de gomas, colores chillones en pantalla y un sonido que hoy en día suena casi chiptunes, pero que en su día era la puerta al futuro. En Europa, especialmente en Reino Unido y España, el Spectrum fue como el Kill 'Em All de los ordenadores domésticos, crudo, directo, sin pulir, pero cambió las reglas del juego. Hizo que miles de chavales descubrieran la programación, los videojuegos y las eternas esperas cargando desde cinta. Y entonces llegó Amstrad, compró Sinclair y decide sacar su propia versión. Aquí entra el protagonista de hoy, el ZX Spectrum más 2. El Spectrum más 2 era como una reedición de un clásico de metal, respeta el espíritu, pero le mete otras cosas extras. Más carcasa, más teclas, más puertos y sobre todo, un cassette integrado que marcó a toda una generación. Vamos a destripar el más 2 como si fuera un solo de guitarra, pieza por pieza. Primero la carcasa, gris oscura, más seria, más pro, alejada del negro del Spectrum 48K. Si el 48K era más punk, el más 2 parecía la etapa heavy más pulida, más grande, más robusta, más industrial. Teclado completo de tipo chiclet, con teclas duras y un sonido mecánico muy particular. No era un teclado de lujo, pero comparado con las gomas del modelo clásico, era como pasar de una guitarra de juguete a un Les Paul de verdad. Llevaba 128K de memoria RAM, lo que en aquella época sonaba casi exageración. 128K era como decir, vale, traer vuestros riffs más complejos que aquí caben. Eso permitía mejores gráficos, sonido más elaborado y juegos un poco más ambiciosos. El microprocesador seguía siendo el Silo Z80A a 3,5 MHz. No era precisamente un doble bombo a 260 pulsaciones por segundo, pero con una buena programación, aquel chip sacaba auténticos temazos en forma de videojuegos. Y ahora el gran protagonista físico del más 2, la pletina de cassette, incorporada en el lateral derecho. Nada de cables sueltos ni radiocasetes externos. Metías en la cinta, dabas al play, ajustabas el volumen y a cruzar los dedos. Las pantallas de carga con rayas de colores y pitidos eran equivalente ochetero a un intro atmosférico metal. Sabías que algo gordo venía después si la cinta no fallaba. Hablamos del sonido, porque aquí es donde el heavy metal y el ZX Spectrum más 2 se dan de la mano. El más 2 llevaba el chip de sonido AY38912, que permitía 3 canales de audio, 3 voces, 3 cuerdas, 3 guitarras, llámalo como quieras. Con eso, algunos músicos de la época hacían verdaderos himnos de 8 bits. No era una guitarra pasado por un Marshall, claro, pero para muchos esas melodías chirriantes fueron los primeros solos memorables de su vida, temas que quedaban en la cabeza como un riff de Iron Maiden. Había juegos cuyos temas de carga parecían directamente intros de power metal en versión chiptune, rápidos, épicos, con melodías que subían y bajaban. Si de pequeño te quedabas embobado escuchando esas músicas en lugar de irte a merendar, sabías que tenías madera de metalero digital. Y ojo, porque algunos programadores empezaron a experimentar el AY38912 como si fuera un pedal de distorsión. Baterías simuladas, bajos potentes, armonías a 2 voces
y casi faltaba que alguien gritara 1, 2, 3, 4 antes de empezar. Incluso hubo gente que hoy en día hace covers de heavy metal clásicos usando el chip del sonido del Spectrum. Imagina escuchar un tema de Metallica o Judas Priest versionado en 3 canales de AY. Por supuesto, un equipo así necesitaba su propio repertorio de himnos. Los juegos eran los temas principales de este álbum llamado ZX Spectrum más 2. Muchos clásicos del 48K funcionaban en el más 2, pero además aparecían títulos mejorados para el 128K, más música, mejores pantalla, algún intro extra, como las ediciones remasterizadas de un disco. En España, empresas como Dynamic, Toposoft o Operasoft convirtieron el Spectrum más 2 en un escenario principal. Eran las bandas locales reventando salas pequeñas con un equipo limitado, pero toneladas de actitud. Y aunque en pleno 2025 los gráficos del Spectrum pueden parecer demos de un juego indie en fase alfa, la jugabilidad era inmediata, directa, como un tema de Drugs, sin florituras. Empiezas y ya estás metido en la acción. Esa mezcla de limitaciones técnicas y creatividad extrema recuerda mucho al Metal Underground, sin recursos, pero con ideas, energías y muchas ganas de romper esquemas. Usar un ZX Spectrum más 2 era casi un ritual, parecido a un vinilo en un tocadiscos. Primero, encender el ordenador, ver el menú de 128K en pantalla con sus opciones, cargar, editar, etc. Después, meter la cinta en la pletina, ajustar el volumen, darle al play y seleccionar Load. Si todo iba bien, empezaban los pitidos y los gráficos de carga. Era como escuchar la intro de un disco de metal. Sabes que tienes que esperar un poco, pero la espera forma parte del encanto. Eso sí, si la cinta estaba vieja o el volumen mal calibrado, el juego se colgaba y vuelta a la carga. Un poco como cuando el vinilo saltaba justo antes del solo que más te gustaba. Hoy, con las SSDs, descargas instantáneas y el streaming, ese proceso parecía un castigo. Pero en su día formaba carácter. Te daba tiempo a leer el manual, mirar la carátula, estudiar los dibujos, como quien mira el libreto de un disco mientras escuchaba el álbum. El ZX Spectrum más 2 no estaba solo en el escenario, tenía otros grupos rivales compartiendo carácter. Por un lado estaban los Astar CPC, con sus monitores de color propio y una estética más seria. Por otro lado, los Commodore 64, con un sonido SDI brutal, casi como el ampli caro de la época. El Spectrum más 2 era más humilde, más rudo. Los gráficos tenían ese color crash tan característico. Los colores a veces se mezclaban como un pongo mal organizado, pero todo eso le daba personalidad. En España, el más 2 fue un auténtico handliner del mercado. Se vendía como en los grandes superficies, venía con packs de juego y era relativamente asequible. Era el grupo del barrio que se colaba en todas las casas. Mientras tanto, los usuarios discutían sobre qué era mejor, si el SID del Commodore 64, si el sonido del Spectrum, si los gráficos, igualito que las discusiones. ¿Eres más de Metallica o de Megadeth? Al final lo importante era disfrutar. Otro punto interesante es cómo el ZX Spectrum cruzó una mentalidad muy parecida al de heavy metal. La demo scene, los grupos de crack y las intros técnicas. Gente que experimentaba el hardware para hacer scrolls suaves, músicas complejas, efectos de colores imposibles. Eran los guitarristas virtuosos del código ensamblador, donde otros veían límites, ellos veían un escenario para lucirse. El espíritu era muy metalero. Me das una máquina barata, con poca memoria, y yo te voy a hacer algo que vas a dejar a todo el mundo con la boca abierta. Ahora, décadas después, muchos quienes programaban en el Spectrum siguen activos, igual que muchas bandas de heavy metal que tras
30 o 40 años. Y siguen apareciendo juegos nuevos para el +2, como si fueran discos de una banda clásica. Hay conciertos de metal con visuales en 8 bits. Hay gente que lleva camisetas del ZX Spectrum como si fuera el logo de una banda. Al final todo se mezcla. Tecnología, cultura, música, actitud. ¿Qué queda hoy en día del ZX Spectrum +2, aparte de polvo en algunos trasteros y subastas locales en internet? Queda sobre todo la sensación de cómo con muy poco se puede hacer mucho, que no necesitas un equipo bestial para crear algo inmemorable. Igual que muchos discos clásicos del metal se grabaron con pocos medios, muchos juegos del Spectrum salieron de habitaciones pequeñas, garajes y estudios mínimos. Queda también una comunidad muy apasionada, emuladores, foros, canales de YouTube mostrando hardware modificado, gente restaurando +2 para dejarlos como nuevos. Es como la escena de un coleccionismo de vinilos, pero en versión silicio y de plástico gris. Y queda la estética, píxeles gordos, colores saturados, música chillones. Todo eso ha influenciado en el arte pixel, en juegos indies modernos y hasta en algunas portadas de discos que abrazaban el rollo retro. Y al final, el ZX Spectrum +2 es un clásico. No es el más perfecto, no es el más potente, pero sí uno de los más queridos. Como esos discos que quizás no tienen la mejor producción del mundo, pero lo sabes de memoria y te ponen la piel de gallina cada vez que suena. Bit basati amaitzeko gogoratu saia izan arren, retroinformatika eta heavy metalen indarra eta espiritua beti bizirik daudela. En Bit Basati cerramos recordando que aunque parezca difícil, la fuerza y el espíritu, tanto del retroinformática como del heavy metal, siguen vivos y potentes. Kaixo, komunitate digitala, Bit Basatiren beste saio baten amaiera iritsi da. Eskerrik asko gurekin momentu hau partekatu duzuen guztioi eta gure unibertso teknologiko honetan murgitzeagatik. Gaur kodeen, bideen eta ideien mundu basatian barrena ibili gara, eta zuen jakin mina piztu izana espero dugu. Eskerrik asko gure bideragun izateagatik eta ezagutza partekatzeagatik, hori baita gure komunitatea bizirik mantentzen duena. Gogoratu, gustatu bazaizue saioa, eman like, partekatu eta utzi zuen iruzkina. Zuen iritzia eta esperientziak entzutea da gure energiarik onena, eta zuen ideiak dira hurrengo saioak elikatzen dituzten bitan. Eta horrela beste saio bitxi baten amabienara iritsi gara. Bit Basatin mizker parteak galakek, eta gurekin jarraitzen megatek. Gogoratu teknologiaren oianean Basati izatea da onena. Hola comunidad digital, ha llegado el final de otro episodio de Bit Basatin. Y gracias a todos por compartir este rato con nosotros y por sumergiros en nuestro universo tecnológico salvaje. Hoy hemos navegado por el mundo loco de códigos, caminos, ideas, basatis, y esperamos que hayáis flipado con curiosidad. Gracias